Y aquí estamos en vivo por la pantalla de News este lunes 5 de mayo de 2025. Llega el momento de los números del día. Vamos con el primero de ellos. 10 son los sistemas de misiles Patriot que va a terminar recibiendo Ucrania a partir de una decisión muy significativa por parte de la administración Trump, y es reanudar el apoyo militar a Ucrania de manera decisiva. Van a ser por lo menos 2 los sistemas que le va a hacer llegar, con todo el financiamiento necesario además para operarlos. Recordemos, cada uno de estos sistemas de defensa antiaérea, que son sistemas de altísima sofisticación para interceptar misiles y cohetes de distinto tipo y de distinto alcance, cuesta aproximadamente $1.000 millones y contamos con el sistema en sí, con todo el arsenal necesario para disparar los cohetes que justamente interceptan a los misiles, la tecnología satelital necesaria, el entrenamiento a los soldados. Bueno, ya actualmente Ucrania tiene 8 sistemas, hay 2 igual que están en una situación que necesitan aún reparación para funcionar. Estados Unidos aprueba ahora el envío de otros 2, lo cual va a hacer que, insisto, termine teniendo 10. Forma esto parte de todo este cambio de abordaje de parte de Trump hacia la guerra entre Rusia y Ucrania, al ver que Zelensky se mostraba dispuesto a negociar, que se mostraba dispuesto a atenerse a los lineamientos que proponía el presidente de los Estados Unidos, que hasta ha aceptado firmar el acuerdo de minerales críticos, y que del otro lado Vladimir Putin seguía atacando indiscriminadamente a Ucrania y seguía, como diríamos en Argentina, bicicleteando a el presidente Trump, haciendo de cuenta que estaba negociando para no negociar absolutamente nada. Bueno, esto está llevando a Trump a empezar a presionar a Putin y a empezar a ayudar un poquito más a Ucrania. Es un cambio importante, veremos si esto puede acercar a Ucrania y a Rusia hacia la paz. Segundo número del día. Nos vamos a España, una España que todavía sigue convulsionada por lo que fue el corte, este apagón brutal de la semana pasada, y que ahora, fíjate vos esta noticia, ¿no? 10.700 personas, 10.700 pasajeros que quedan varados por un aparente caso de sabotaje. Robaron cables de la red de tendido eléctrico de los trenes de alta velocidad, y esto provocó que una treintena aproximadamente de trenes quedaran imposibilitados de llevar adelante sus recorridos habituales, y que entonces 10.700 personas quedaran varadas, algo que dejó a durante varias horas a las personas sin poder llegar a sus destinos, que fue muy de a poco normalizado, pero hasta ahora no había sido completamente normalizado, y que generó esto. Vamos a ver lo que fueron las imágenes. Por ejemplo, esto es Atocha, estación central principal de Madrid. Es mucha gente, por ejemplo, que iba de Madrid a Sevilla y que quedó desorientada sin saber cuándo iba a poder. Hay trenes circulando entre Madrid ¿Cuándo iba a poder justamente reanudar sus viajes, ¿no? Fíjate los mensajes que llegaban desde afuera, desde los altoparlantes. Actualmente estamos dejando pasar a los viajeros con destino Toledo, Villarreal y Puerto Llano. Bueno, una situación verdaderamente caótica, muy pegadita además a la situación sin precedentes que se vivió con el corte histórico de luz que dejó a toda España y a todo Portugal sin energía. Parte, insisto, de cosas que están pasando en esta Europa, y en esta Europa muy convulsionada, por cierto, y que ha puesto al gobierno de Pedro Sánchez una vez más contra las cuerdas, teniendo que dar explicaciones. Vamos a las caras de este lunes, ¿les parece? Y la primera es la cara de la que habla toda Europa, la de George Simeon, el ganador, por lo menos el más votado, en las elecciones de primera vuelta realizadas en Rumania. Elecciones presidenciales atípicas por donde se lo mire. Para empezar, Rumania es un país parlamentarista. Esto significa que el presidente tiene un rol más bien ceremonial. No obstante lo cual, estas elecciones presidenciales se volvieron casi que más importantes que unas elecciones de tipo general para elegir a un primer ministro. ¿Por qué?
Bueno, porque marcan la posibilidad de que Rumania rompa con el eje pro-europeísta, pro-OTAN y se acerque a una línea mucho más nacionalista y mucho más cercana a Vladimir Putin y a Rusia. Recordemos que estas elecciones se habían celebrado en noviembre del año pasado. En esa primera vuelta, Calin Georgescu, que era el líder del partido considerado de extrema derecha, nacionalista, que ahora llevó a Simion como candidato, termina siendo el más votado. ¿Qué decide el Tribunal Europeo y el Tribunal Rumano, amparado por el Tribunal Europeo? Anular las elecciones bajo la premisa de que había habido interferencia rusa. Y es raro porque la muestra de interferencia rusa son campañas que se hicieron en TikTok. Es decir, no es que se sabotearon los sistemas de conteo de votos, no es que se le impidió a la gente expresar su voluntad, sino que hubo una campaña mediática a través de redes sociales financiada por Rusia. Eso solo bastó para que se anulara la elección. Todo un dato de una justicia y un sector de la política europea que parece bastante dispuesta a ir en contra de la voluntad popular si no le gusta hacia dónde va la voluntad popular. No solo anula las elecciones, sino que después lo suspenden como candidato, lo proscriben a Georgescu, argumentando los vínculos con Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, hay algo de la voluntad popular que lejos de poder acallarse de esta manera, se termina potenciando porque ahora Simion saca incluso más votos de lo que había sacado Georgescu, termina obteniendo el 40% contra el 21% del candidato independiente, que es el actual alcalde de la capital, de la ciudad de Bucarest. El próximo 18 de mayo va a ser el balotaje. Obviamente la escena está abierta porque por más que haya casi 20 puntos de diferencia, tiene que sumar 10 puntos más para llegar a la mayoría Simion, pero está todo dado para que pueda haber un triunfo de la extrema derecha en Rumania, una posición política además muy cercana, por ejemplo, a la de Donald Trump, y un Simion que dejó claro, si yo gano es por Georgescu, así que yo voy a hacer todo lo posible para que Georgescu llegue al poder. Bueno, evidentemente las élites europeas van a tener que entender que no se puede controlar la voluntad popular por más que no te gusten los resultados que arroja la voluntad popular. Por lo menos siempre que no se violen ciertos límites, ¿no? Como por ejemplo promover abiertamente el odio, la destrucción de ciertos grupos, que no es algo que está por lo menos identificado en estos discursos. Atención porque las elecciones, insisto, del próximo 18 de mayo van a tener consecuencias. Segundo rostro del día, nos vamos a alguien que sin duda tendría mucha afinidad con Simion, con Georgescu. Estamos hablando de Jair Mesías Bolsonaro, que finalmente recibió el alta en Brasil. Veamos cómo salía del hospital DF Start de la ciudad de Brasilia. Fueron 3 semanas de internación, 17 días que había estado en terapia intensiva, todo después de pasar por la cirugía más importante de todas las que se hizo, de las 6 que se hizo desde el atentado que sufrió en 2018, por una oclusión intestinal. Fue como muchas de las cirugías anteriores, solo que esta fueron casi 12 horas de cirugía a los 70 años. Bolsonaro, que la verdad la pasó muy mal. El 13 de abril había sido esa operación de 12 horas que lo dejó 17 días en terapia intensiva y 3 semanas hospitalizado. Gracias, Dios mío, por este milagro, terminó diciendo antes de abandonar el hospital Bolsonaro, que dijo que se sentía renovado. Un Bolsonaro que está a las puertas de un juicio que se va a desarrollar en la Corte Suprema de Justicia y que, por cómo está compuesta la Corte Suprema y por cuáles son sus ideas, muy, pero muy probablemente termine con una condena, quizás hasta 40 años de cárcel por golpe de Estado. Veremos, acá una vez más, justicia y política muy emparentadas que termina produciéndose en Brasil en la medida en que se confirme esta condena. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha gente en Brasil que sigue apoyando a Bolsonaro. Con lo cual, bueno, nadie puede descartar que con Bolsonaro termine pasando lo mismo que pasó con Lula. Es que primero lo proscribieron, le impidieron ser candidato, lo mandaron a la cárcel y después tuvieron que pedirle perdón.